Tengan muy buenas noches. Bienvenidos a su iglesia, hermanos. Este día vamos a continuar hablando de la gran historia esta noche. El tema de hoy seguramente le va a parecer interesante. Hoy vamos a hablar de algo que ocurrió. Bueno, la semana anterior empezamos a hablar de lo que se trata, la gran historia. Decíamos que la gran historia tiene un solo tema. ¿Y cuál es ese tema? El reino de Dios. La Biblia habla de un rey, un reino y los hijos del reino. Y la historia que la Biblia nos cuenta es justamente la historia de ese reino. Entonces, todo comienza con el rey eterno, que es Jehová nuestro Dios, el único Dios vivo y verdadero. El Dios eterno, de todas sus características hablamos, de sus cualidades hablamos en la semana anterior. Y hoy vamos a hablar de algo que ocurrió antes de que la tierra existiera como nosotros la conocemos actualmente. Algo que tal vez vale la pena mencionar es que la tierra, como los científicos apuntan, probablemente tiene muchos más años de existir de como nosotros la conocemos hoy. Lo que probablemente ocurrió es que Dios, cuando puso al hombre, hizo cosas especiales en ella, pero tal parece, por lo que la misma escritura nos da testimonio, que la tierra ya existía antes, el universo ya existía. Lo veíamos la semana pasada, que los astros y los hijos de Dios, dice, que adoraban a Dios incluso antes de que el hombre fuese creado. Entonces, hoy vamos a hablar un poco más de esto. El tema de hoy es el reino desafiado. Y de lo que vamos a hablar, hermanos, ahí, bueno, aprovecho para mencionarle que allá en la vitrina, si usted gusta, hay una copia del contenido del mensaje, de la narración de la parte de la historia que hoy vamos a abordar. También están todos los pasajes, las citas que vamos a utilizar, para que usted no tenga que tratar de memorizarlo, sino que usted posteriormente, si quiere volver a hablar de esto o quiere contárselo a alguien más, ahí tiene las notas. Además de que en esas hojas también hay una serie de devocionales para que usted cultive el hábito de tener su devocional diario con el Señor, con citas que tienen que ver exactamente con el tema que estamos tratando. Así es que ahí le recuerdo, esos bosquejos son completamente gratis, hermanos. Si usted gusta, allá en la vitrina están, puede tomar los que quiera. Bueno, para comenzar esta noche vamos a leer, hoy vamos a hacer algo diferente. Vamos a leer las 3 porciones de la Escritura que hablan de la parte de la historia que hoy vamos a contar. Voy a comenzarles contando la historia y después vamos a leer los pasajes que respaldan esta historia. Bueno, como decíamos, el reino de Dios es un reino eterno. Es decir, Dios existe desde la eternidad. Él no fue creado, Él es Dios eterno. Y antes de que el hombre existiera en su reino, Él era adorado por multitud de ángeles. Y entre los ángeles habían diferentes jerarquías. La Biblia, incluso en Efesios capítulo 6, dice que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Y habla de principados, potestades, gobernadores y de las huestes espirituales de maldad. Es decir, habían diferentes, tal parece que habían diferentes jerarquías, o hay diferentes jerarquías entre las legiones angelicales. Y dice el relato, porque esto es una historia veraz, que allá en el cielo hubo un ángel que tenía ciertos privilegios, que como la Biblia lo menciona, su nombre era el lucero de la mañana, que tenía el rango de querubín grande, dice la historia. Y que este querubín llegó un momento en que se llenó de soberbia y quiso ocupar el mismo lugar que el Dios eterno. Entonces, en el cielo, él engañó a una buena parte de los ángeles que existían en él. Por cierto, esto es un detalle interesante que usted esta noche va también a conocer,
que en el lugar donde probablemente podríamos decir, aunque Dios no está en un lugar físico, pero si pudiésemos establecer un lugar donde está el trono de Dios, es como un paraíso, como el Edén. La Biblia habla de ese Edén donde el Señor estaba y de donde fue expulsado este querubín. Él engañó a una buena parte de los ángeles para que se rebelaran contra Dios, y hubo una gran batalla en el cielo. Y obviamente quien resultó, o más bien quien fue expulsado del cielo, fue el diablo con todos aquellos ángeles que se rebelaron contra él. Y fueron lanzados justamente a la tierra, antes de que la tierra existiera como la conocemos. Y así es como tuvo lugar esta gran rebelión en el cielo, que vino luego a terminar en la tierra. Y ahora quiero que vea conmigo algunos pasajes que nos hablan de esto. Vamos a comenzar en Apocalipsis, capítulo 12, versículos del 3 al 10. La historia, el relato, la narración está ahí en el boletín que usted tiene, para que usted luego lo pueda leer, y si usted se lo quiere contar a alguien más, pues cuéntele la historia. Esa es la verdadera historia del origen del hombre. Vamos a Apocalipsis capítulo 12, versículos del 3. Vamos a leer del 3 hasta el 10. Y luego vamos a leer otro pasaje en Isaías y otro en Ezequiel. Los vamos a leer todos y luego vamos a tener nuestra meditación. Dice Apocalipsis 12:3: también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Después, dice el verso 7, hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama ¿cómo? Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado ¿a dónde dice? Y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y ¿qué ha venido? El reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ahora quiero que vaya conmigo a Ezequiel capítulo 28, versículos del 11 al 18. Dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Oiga, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, y de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti. ¿Cuándo dice? En el día de tu creación. O sea que cuando Dios creó a Satanás, ¿qué hubo en el cielo? Según el versículo 13, hubo una gran celebración por la creación del querubín grande protector. Dice el versículo 14: tú, querubín grande protector, yo te puse, ¿dónde dice?
en el santo monte de Dios, que es lo mismo que menciona en el versículo 13, en el huerto de Dios estuviste. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. 19. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. ¿Qué dice luego? Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Leamos un pasaje más, Isaías capítulo 14, versículos del 9 al 15. Los vamos a leer todos porque después vamos a irlos ubicando de manera no precisamente ordenada. Entonces quiero que veamos los 3 pasajes que nos hablan de esta parte de la historia. Versículo 9. El Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y dirán: ¿tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros? Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante. ¿A quién dice? Esa fue la pretensión del querubín grande protector. 15. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Ahora sí, oramos al Señor. Padre, en esta noche te pedimos que nos ayudes a entender tu palabra, que nos permitas conocer esa parte de la historia, mi Dios, que nos habla de tu reino y de las cosas que sucedieron antes de que nosotros existiéramos. Mi Dios, ayúdanos a entender que tú eres un Dios que tiene todo bajo un plan perfecto, eterno, que tú eres un Dios todopoderoso y soberano, y que en ningún momento, Señor, tu reino tiene ningún tipo de amenaza, o que nosotros podamos preocuparnos, Dios, de que alguien pueda derrotarte, mi Dios. Gracias por darnos esa esperanza. Gracias por escogernos como tu pueblo, mi Dios, como tu simiente bendita. Y en esta tarde, en esta noche, Señor, nosotros venimos ante ti, ponemos nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros cuerpos, pidiéndote que nos edifiques, que nos bendigas, Señor, con tu palabra. Que nos ayudes a poner nuestra fe en ti, Señor, y no en cualquier otra filosofía, mi Dios, o en cualquier otra imaginación de hombres. Padre, bendice a tu pueblo en esta hora. Te lo pido en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, ahí de esos 3 pasajes que leímos, hermanos, es donde nosotros hoy compartimos de lo que ocurrió antes de que la tierra fuera creada. A partir de la otra semana vamos a comenzar a hablar del momento en el que Dios creó al hombre en adelante. Pero esto que vamos a hablar hoy ocurrió antes de que Dios creara a Adán, antes de que Dios creara la tierra como ahora nosotros la conocemos. ¿Qué pasó?
Es interesante, hermanos, vale la pena mencionar que hay dos pasajes en el caso de el pasaje de Ezequiel y el pasaje de Isaías, son dos profecías que tienen doble cumplimiento o que tienen un doble propósito. Si bien es cierto que cada una de ellas estaba dirigida, una al rey de Tiro y otra al rey Nabucodonosor, al rey de Babilonia, no quiere decir que ese era su único significado, sino más bien que estos dos personajes de alguna manera son el tipo del diablo en las Escrituras. Entonces, esas porciones que usted y yo hemos leído en Isaías y Ezequiel se refieren directamente a cada uno de estos reyes, pero al mismo tiempo se refieren a la rebelión de Satanás en el monte de Dios. Ese es el término que vamos a utilizar para referirnos al lugar donde se encontraba antes. En el monte de Dios es el término que utiliza la Biblia. Y ahí es donde tuvo lugar esta rebelión. Pero lo primero que vamos a hablar para entender es quién era ese personaje que fue quien encabezó esta rebelión. La Biblia dice que su nombre es el lucero de la mañana. Ahí en Isaías capítulo 14, versículo 12, dice así: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? ¿Cómo era el nombre del diablo antes de que fuera el diablo? ¿Y por qué luego se llama Satanás? Antes se llamaba Lucero. Quizás no sería un buen nombre para ponerle a una hija, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba? ¿Qué significa el nombre Satanás? Si antes se llamaba Lucero. Ya les hemos compartido qué significa Satanás. Satanás fue el término que se le asignó porque eso significa adversario. Y como él se convirtió en el adversario de Dios, entonces su nombre cambió, pero según las Escrituras, él era antes denominado el lucero de la mañana. Detalle interesante. Dice la Biblia que también era un querubín o un ángel que estaba lleno de grandes virtudes. Vamos ahora en Ezequiel capítulo 28, versículo 12. Tres características que distinguían y hacían que sobresaliera este querubín, este ángel particular. Dice el versículo 12, Ezequiel 28, 12: hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras, ¿qué era él? El sello de la perfección. ¿Lleno de qué otra cosa? Y acabado. ¿Cuáles eran las tres grandes virtudes de Satanás antes que se rebelara contra Dios? Era perfecto, era sabio y era hermoso. Y todo eso aparentemente hizo que el diablo se creyera que podía ser como Dios. Porque en el pasaje de Isaías leíamos eso, que él quiso ser igual a Dios, quiso ser semejante al Altísimo. Hay algunos detalles en la interpretación del pasaje que nos indican que el diablo tenía no solamente estas grandes virtudes, sino que además tenía una posición que lo ubicaba muy cerca del Señor, muy cerca del Dios, del Rey eterno. Entonces, y quiero mencionar algo ahora que estamos señalando esas virtudes, que era perfecto, sabio y hermoso. Que cuando el diablo se rebela contra Dios, pierde todas esas virtudes, o más bien, o Dios le quitó todas esas virtudes. Quiero que lo vea más adelante. Dice lo primero, dice que era perfecto, ¿verdad? Ahora vea el versículo 15. Dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. ¿Hasta cuándo? Hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad, y hasta ahí ya se acabó la perfección. ¿Por qué? Porque pecó. Entonces la perfección se terminó. Versículo 17: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. ¿Qué dice después? Corrompiste tu sabiduría. ¿Qué pasó con la sabiduría? Se corrompió.
Ya había perdido la perfección y ahora su sabiduría se ve corrompida. Versículo 19. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. ¿Y qué dice que será? Espanto serás. O sea que aquellos que creen que el diablo es horrible, definitivamente debe ser horrible. ¿Por qué? Porque fue hermoso, fue sabio y fue perfecto, pero a causa de su rebelión lo perdió todo. Detalles acerca de ese querubín que fue quien orquestó aquella gran rebelión en el cielo. Otro detalle acerca de este personaje es que no es un ser eterno y no es soberano como nuestro Dios, sino que el diablo es un ser creado. Dice en Ezequiel siempre, capítulo 28, versículo 13: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, etc. Al final dice: los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de ¿qué, hermanos? De tu creación. O sea que el diablo no es alguien que existe desde la eternidad, es alguien que Dios creó. Amén. Y para ser más preciso, lo creó Jesús, si podemos utilizar el término de Jesús, aunque antes era el verbo de Dios. ¿Cómo dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1? En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. Dice que por él fueron creadas todas las cosas, y sin él nada de lo que ha sido de lo que existe ha sido creado. ¿Quién es entonces el creador de todas las cosas? Es el logos de Dios, es el verbo, ¿sí? La Biblia dice que por su palabra fueron creados. O sea, cuando dice su palabra es por el logos, y el logos es Cristo. Solo que debemos entender que el nombre de Jesucristo es el nombre que él adoptó cuando se encarnó, pero él ya existe desde la eternidad, el verbo de Dios. Entonces podríamos decir con más exactitud que quien lo creó fue el logos de Dios, o el Hijo, ¿verdad? El Dios Trino, el Hijo, que es el creador. Lo que decíamos, otro detalle ahí en el versículo 13, cuando fue creado este ángel, este querubín, allá en el monte de Dios, hubo una gran celebración. Fue todo un acontecimiento en el cielo, hubo flautas y tamboriles, y no es para menos, era un ángel de particular notoriedad, hermoso, sabio, perfecto. Otro detalle también, a diferencia de Adán, que fue puesto en el jardín del Edén, el lucero de la mañana fue también puesto en el monte de Dios. Quiero que vea ahí el versículo 13 de Ezequiel 28, 13. En Edén, en el huerto de Dios, dice, estuviste. Y luego dice más adelante, versículo 14: tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, dice. ¿En dónde estuvo? En el santo monte de Dios. En el huerto, no dice, sí, en el huerto dice en el versículo 13, en el huerto de Dios estuviste. Ahora, ese huerto de Dios, y eso yo quiero que también, para que no le vaya a quedar a usted la confusión, no se refiere al jardín del Edén donde fue puesto el Adán y Eva. Este es probablemente el lugar donde se encuentra el Señor. ¿Por qué se llega a esa conjetura? Porque cuando todo esto sucedió, la tierra, como la conocemos, todavía no existía. Entonces no fue en ese jardín del Edén al que se refiere este pasaje, sino al lugar donde se encuentra Dios. ¿Por qué también señalamos esto? Cuando Jesús le dice a aquel malhechor que le dijo que se acordara de él cuando viniera en su reino, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Hoy estarás conmigo, ¿en dónde le dijo? En el paraíso, probablemente refiriéndose a este lugar.
que no es la tierra, porque la Biblia dice que nosotros esperamos, según su palabra, cielos nuevos y tierra nueva. Es decir, este planeta en el que vivimos, lo que va a ocurrir es que Dios lo va a restaurar. Y dice que del cielo descenderá la nueva Jerusalén, la santa ciudad, para que esté puesta en esta tierra. Entonces, pero el lugar donde Dios habita, que es un lugar eterno, al parecer es ese monte de Dios, ese huerto donde estuvo, donde fue puesto este ángel, el lucero de la mañana, donde fue creado, sabio, perfecto, hermoso, y donde ocupaba un lugar especial. ¿Por qué decimos que ocupaba un lugar especial? En el versículo 14 también dice: tú, querubín grande, protector. Querubín grande, se entiende que ese rango de angelical es un rango importante, el de querubín. Y además dice que era un querubín protector. Si usted lee los detalles acerca del arca del pacto, lo que había sobre el arca del pacto eran dos figuras de dos querubines que con sus alas extendidas estaban sobre el arca, como dando la impresión de que estaban cuidando la presencia de Dios, que era lo que se suponía que estaba en el arca del pacto. Entonces este era uno de esos querubines que se supone que estaba en la presencia de Dios, en el monte de Dios, y era como quien dice de los guardaespaldas de Dios. Dice además: querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de ¿qué dice? De las piedras de fuego te paseabas. Esas piedras de fuego, hay toda una explicación acerca de eso que dan a entender que es como el lugar de la presencia donde está el trono de Dios. En el libro de Isaías hay una cita cuando dice que un ángel hablaba con Isaías y un ángel dice que con unas tenazas tomó un carbón encendido, dice, de la presencia de Dios, y lo puso en los labios de Isaías para purificarlo de su inmundicia. Entonces da a entender que esas piedras de fuego se refiere a la presencia, al lugar donde estaba el trono de Dios. A ese lugar es al que justamente tenía acceso este querubín. Este ángel era de los que estaban cercanos a Dios, y todo eso, el ser perfecto, el ser hermoso, el ser sabio, el tener un rango especial y el estar cerca de Dios, parece que hicieron que él creyera que podía ser como Dios. Y mire, detalle curioso a tomar en cuenta: ¿cuál fue el engaño del diablo para la mujer y el hombre en el huerto del Edén? ¿Qué les dijo que hicieran? Que comieran del fruto prohibido, porque al comer, ¿qué pasaría? ¿Serían como? ¿Y qué fue lo que él hizo allá en el cielo? Quiso ser como Dios. ¿Y con qué nos vino a contaminar a nosotros? Me estoy anticipando porque esto es parte de la otra historia, ya cuando Dios creó al hombre. Pero él hizo eso en el cielo y luego vino a contaminarnos a nosotros con la misma rebelión. Eso es lo que ocurrió allá en el monte de Dios, en el huerto de Dios. ¿Verdad? Esos términos están tomados de ahí del pasaje de Ezequiel. Otro detalle: su soberbia llevó a hacer creer a él que podía ser como Dios. Veamos en Isaías capítulo 14, versículos 12 al 14, y ahora en Isaías. Dice el versículo 12: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Recuerde que esto se refiere en parte al rey en este caso es el rey de Babilonia, y en parte, o sea, también se refiere a Satanás. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. ¿Qué dice que quiso hacer? Levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Es decir, que su pecado fue querer ser como Dios, siendo él una criatura de Dios.
no siendo eterno como Dios, ni siendo todopoderoso como Dios. Detalles que yo siempre menciono al hablar de Satanás, porque a veces los cristianos incluso caemos en el error de tenerle casi más temor al diablo que a Dios. Y eso no debe ser en ningún momento, hermanos. ¿Por qué? Primero, porque la Biblia dice que más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y a partir de ahí hay muchas diferencias. El diablo es un ser creado, él no es soberano, no es omnipotente, no es omnisciente, no es omnipresente. El diablo no está en todas partes. El diablo no lo sabe todo. El diablo no lo puede todo. El diablo no es eterno, Satanás no es eterno. Entonces todas esas cosas nosotros debemos tomarlas en cuenta para entender que con el diablo y con sus ángeles, con los demonios, lo que nosotros tenemos que ser es prudentes, cautelosos. Debemos ser astutos, pero no tenemos por qué tenerle temor al diablo. A quien nosotros debemos tenerle temor es al Señor nuestro Dios. Ahora, ¿cómo es la manera en que el diablo llevó a cabo este plan de rebelión y desafió la autoridad y el poder de Dios en el cielo? Era tan hermoso y era tan sabio y perfecto que llegó a creerse que podía ser como Dios y que quería establecer, y es el término que ponemos nosotros ahí en el boletín, es querer que podía poner un cogobierno con Dios, que él podría ser como Dios. Y eso es algo que jamás se iba a poder dar, porque Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Qué ocurrió? Parece que el diablo, por su hermosura, su astucia y su inteligencia, llevó a engañar a una gran parte de ángeles. La Biblia nos da la idea que es una tercera parte. ¿De dónde sacamos esas conclusiones? Ahora vamos a Apocalipsis, capítulo 2. ¿De dónde sacamos esa conclusión? Dice el versículo 4, 12:4, que está hablando justamente de la serpiente, del dragón. Y su cola, dice, arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó, dice, sobre la tierra. Esto aparentemente es de donde se supone. Recuerde que el libro de Apocalipsis está lleno de figuras y metáforas. De ahí es donde se presume que indica que él engañó a una tercera parte de los ángeles. Quiero que ahora vea conmigo Judas, el libro que está antes de Apocalipsis, versículo 6. Judas, versículo 6. Dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Yo quiero mencionarle algo acerca del diablo y de los demonios. No todos los demonios están sueltos como nosotros creeríamos. Hay una buena parte. Ahora, ¿cuántos ángeles podrían ser, hermano? Hermano, pueden ser miles de millones de ángeles, porque los que hay en el cielo son legiones y millones de ángeles. Y el decir que se llevó una tercera parte, alguien puede, han de haber sido poco, pero comparado con la multitud de ángeles que hay, es una enorme cantidad de ángeles que fueron engañados, fueron lanzados a la tierra y algunos fueron enviados a prisiones. Entonces Dios quiso en su soberana voluntad que ese fuera el surgimiento de un reino paralelo, el reino de las tinieblas, Satanás y sus ángeles, pero que obviamente, como Jesús mismo lo dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién tiene el control de todo el universo? Lo tiene Dios, aunque Él permitió el surgimiento de este reino paralelo. Esto siempre será para usted y para mí un misterio, y el misterio es que a nosotros, al igual que al parecer a los ángeles en el cielo, Dios nos dio la oportunidad de decidir obedecerle o no.
¿Y por qué decimos esto? Si el diablo no hubiese tenido opción, ni los ángeles hubiesen tenido opción, si hubieran sido así como robots que solamente iban a hacer la voluntad de Dios, nunca hubiese habido una rebelión en el cielo. ¿No cree? Es decir, si el diablo se rebeló es porque tenía opción a desobedecer. Y los ángeles también tenían opción a desobedecer. Y hubo una tercera parte que desobedeció, y las otras dos terceras partes, ¿qué pasó? Guardaron su dignidad, porque como dice Judas, los que fueron arrojados a las prisiones y a la tierra son los que no guardaron su dignidad, los que desobedecieron al Señor y siguieron el engaño de Satanás. Dice allá en Apocalipsis, vamos a Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. El dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, la cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahí está, los que se rebelaron en el cielo, los que siguieron el engaño de Satanás, fueron lanzados del monte de Dios, del huerto de Dios, fueron lanzados a la tierra. Que ese tema no quiero comenzarlo, porque voy a mezclar una cosa con la otra, que es donde muchos piensan que es el caos que había en la tierra y lo que existía antes de que Dios pusiese al hombre en este mundo. Ahora bien, el pecado del diablo, ¿cuál fue el pecado? Allá en Isaías capítulo 14, versículo 11, dice: descendió al Seol tu soberbia. ¿Y qué es soberbia, hermanos? Decíamos cuando hablábamos hace, no fue con ustedes, hablábamos en la escuela de la vida abundante, que Dios es soberano, decimos, y que lo que significa que Dios es soberano es que Él lo puede todo, Él tiene una autoridad absoluta, significa que Dios lo sabe todo, significa que todo lo que existe en la tierra es el resultado de sus decretos. Eso significa que Dios es soberano. Pero el término soberbia es algo que tiene como la misma raíz. Pero soberbia quiere decir alguien que cree o que quiere ser soberano. Y en este caso el diablo no lo es. Él quiso ser, y por eso es soberbio. El soberbio es aquel que quiere ser igual a Dios, porque el único soberano es Dios. Y hermanos, dice la Biblia que Dios, si hay algo que Dios aborrece, es la soberbia. ¿Por qué? Porque ser soberbio es como querer ser igual a Dios y no rendirle cuentas a nadie y hacer lo que a uno le da la gana. Entonces la Biblia dice que Dios ve de lejos al altivo. Dios resiste a los soberbios. ¿Y su comunión íntima con quiénes es? Con los humildes. De ahí nosotros podemos aprender la lección y no dejarnos contaminar con ese mismo virus que afectó a este ángel, que fue la soberbia, el querer ser igual que Dios. No cometamos nosotros ese error de ser soberbios y de querer hacer las cosas como a nosotros nos da la gana, sin tomar en cuenta la opinión o la voluntad de Dios, que fue el error y el pecado que cometió Satanás allá cuando estaba en la presencia de Dios. ¿Cuál fue el resultado de su rebelión? Veamos en Ezequiel capítulo 28, versículo 18. Ezequiel 28, 18. Dice: con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, esas contrataciones nos indican que el diablo empezó el término que nosotros entendemos, a sonsacar a otros ángeles, pues. ¿Conocen la historia ustedes de Absalón?
¿Alguien ha leído la historia de Absalón, el hijo de David? ¿Del rey David? ¿La conocen? ¿Sabe que dice la historia que este hijo de Absalón, este hijo de David se paraba en la puerta del palacio y a la gente que llegaba a consultar al rey, él les decía, ¿y a qué vas? A hablar con, no hombre, si el rey ni caso te va a hacer, mira, yo te voy a ayudar. Y él empezó a hacer su propio grupo de seguidores, ofreciéndose él en lugar del rey. Entonces este ángel, este querubín, parece que hizo lo mismo con otros ángeles. Probablemente les ofreció puestos más dignos. O sea, cuando yo sea el soberano, entonces yo te voy a dar otros cargos a otros ángeles, ¿verdad? Eso es lo que se presume que puede haber ocurrido. Por eso dice, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Interesante. Dice el relato que Dios sacó fuego de él mismo. Saqué fuego de en medio de ti. Por lo que le digo, que se supone que era de los ángeles que estaban cercanos a Dios. La Biblia habla de esas piedras de fuego en medio de las cuales se paseaba, de las cuales también fue echado. En el versículo 16 dice, yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. De ahí donde él habitaba, donde él estaba, de ese lugar que él ocupaba, de ahí fue echado por el mismo Dios eterno y soberano. Ese fue el resultado de su rebelión, de su soberbia. Y juntamente con él, como ya lo veíamos, una buena parte de los ángeles. Mientras que hay otros, unos están, como dice Judas versículo 6, están esperando en prisiones. Esas prisiones de las que va a llegar el momento, cuando estemos terminando, por cierto, la gran historia, vamos a ver qué pasa con todos esos ángeles. Porque hay un fin para toda esta historia. Hay un fin para el diablo, hay un fin para los demonios que ahora andan en el mundo, y hay un fin para esos demonios que están en prisiones también. Pero eso es hasta el final de la historia. Hay algunos todavía que están alrededor de la tierra. Quiero que vea conmigo Efesios capítulo 6, versículo 12. Pablo, al escribirle a la iglesia, menciona, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de ¿qué, hermanos? De las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. ¿En qué ámbito menciona al final del versículo 12? Dice, en las regiones celestes. Eso quiere decir que es en el ámbito espiritual, son espíritus. Por eso dice, nuestra lucha no es contra sangre y carne, no es contra personas, es contra seres espirituales. Y ahí menciona los diferentes rangos o diferentes jerarquías. Habla de principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales. Todos ellos habitan alrededor del mundo y son parte del reino de las tinieblas, un reino paralelo que Dios permitió que surgiera a partir de la rebelión de Satanás, a partir de la rebelión de Lucero, hijo de la mañana, que es la que por fin Dios vino a resolver. Y aquí me estoy anticipando yo. El mundo fue creado justamente para resolver ese conflicto en el cielo, hermanos. Al final de la historia usted va a entender eso. La tierra, imagínense qué interesante el papel que Dios nos ha dado en esta gran historia. Dios nos creó a nosotros para resolver el conflicto con el diablo. Y lo vamos a ver a lo largo de la escritura, que el Señor dijo allá en Génesis, me estoy anticipando, Génesis capítulo 3 versículo 15, hablando acerca del fin de la serpiente y el fin de la simiente de Adán. ¿Qué le dijo? Que la simiente de la mujer, le dijo, tú la herirás, ella te herirá, tú la herirás en el calcañar, pero ella te herirá en la cabeza. ¿Qué estaba indicando eso? Que la simiente de Adán al fin terminaría con la simiente de la serpiente.
Eso es lo que nos indica ese pasaje de Génesis 3:15, que la simiente de la serpiente será aniquilada, mientras que la simiente de Adán permanecerá para siempre. Eso somos usted y yo, el pueblo de Dios. El Señor dijo que las puertas del Hades nunca prevalecerán contra la iglesia. El diablo ya fue vencido, el diablo está derrotado. Es imposible que él en algún momento pueda presentar algún tipo de amenaza contra el reino eterno de Dios. Y esa es una de las conclusiones importantes de esta parte de la historia, hermanos. Y quiero ir a ese punto, al punto de las conclusiones. Número 1, Dios resiste a los soberbios. Debemos aprender eso del ejemplo de Satanás, que se rebeló contra Dios, que se creyó sabio, no se creyó, que a partir de ser perfecto, sabio y hermoso, él tomando todas esas virtudes y el puesto que él ocupaba, él quiso ser como Dios. Que nada de lo que Dios nos ha dado, hermano, nos haga creernos mejor que Dios. Porque hay algunos que creen que, bueno, en el caso de mujeres, ¿verdad?, que porque son muy hermosas se creen que son lo máximo. Aquellos que creen que porque son inteligentes se creen que son la última. Y así aquellos que se creen perfectos también, que no necesitan de un Salvador, que no necesitan de un Redentor, también caen en la soberbia. El creerse perfectos, hermosos, el creerse sabios nos puede llevar a nosotros a caer en la soberbia, y eso es algo que Dios aborrece. La Biblia dice que antes de la caída es la soberbia, y que es antes del venir al suelo es la altivez de espíritu. Así es que nosotros debemos tener cuidado con la soberbia. Esa es la primera de las conclusiones. La segunda es que el reino de Dios es inconmovible. No tiene ninguna amenaza. Jamás Dios será vencido o derrotado por el diablo. Eso jamás va a suceder. La tercera de las conclusiones también acerca de esta parte de la historia es que nosotros debemos evitar ser contaminados con el diablo, como le pasó a nuestros antepasados Adán y Eva. La Biblia dice que el diablo vino a hurtar, matar y destruir, hermanos. Y si nosotros no somos listos, el diablo nos puede engañar y nos puede poner en rebelión contra Dios. Eso es lo que Él quiere, que usted y yo nos rebelemos contra Dios, que seamos como Él y que recibamos el castigo de la rebelión. La cuarta conclusión de este tema también es que los decretos de nuestro Dios y su plan eterno se van a cumplir indefectiblemente, hermanos. O sea, no hay, alguien podrá decir, hermano, ¿y cómo va a terminar la historia? ¿Y no será que el diablo vaya a salir ganando al fin de la historia? Eso no va a pasar, hermano. Ya todo está escrito en la Biblia. Nos da testimonio del plan eterno de Dios. Dios es quien anuncia las cosas que van a ocurrir antes. Por anticipado, Dios nos ha dado a conocer todas las cosas que han de acontecer. Por eso usted y yo no tenemos que tener ningún miedo, no tenemos que tener dudas o creer que en algún momento nos unimos al bando equivocado, al bando perdedor. De ninguna manera, hermano. Usted y yo estamos en el lado correcto al estar de parte de nuestro Dios. Podemos considerarnos bienaventurados y dichosos y estar confiados que nosotros estamos en el mejor lugar, en el hueco de la mano de nuestro Dios. Así es que a este querubín grande protector, al lucero de la mañana, a ese ángel que se rebeló contra Dios, usted y yo tenemos que tener cuidado. La Biblia dice en Romanos capítulo 16 versículo 20, dice: y vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal, y el Dios de paz, dice, aplastará a vuestro enemigo, al diablo, dice, pronto bajo vuestros pies. Cuando nosotros somos obedientes a Dios, entonces el diablo está bajo nuestros pies. Cuando nosotros somos desobedientes a Dios, entonces el diablo, en lugar de estar a nuestros pies, debajo de nuestros pies, adivine dónde está. Nos agarra como que somos su caballito, cabal, así, esa es la mejor manera de darlo a entender. ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciendo lo que Él quiere. Pero si nosotros somos obedientes a Dios, entonces el diablo estará bajo nuestros pies. El que tiene oídos para oír, que oiga. Oremos. Señor, gracias por revelarnos.